Buenos días, mi nombre es José Luis Altamirano y eh, voy a hablar sobre los temas de correlación y regresión correspondientes a la unidad número 2. Esto para la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Morales Ibarra Juan José. En el desarrollo de toda la exposición vamos a abordar temas relacionados con lo que son los principios de correlación y lo que es regresión principalmente de varias muestras. Además se pretende analizar los parámetros que deben ser tomados en cuenta al momento de la elaboración para que el resultado pueda ser relativamente sencillo de ser interpretado por el usuario, ya que más que nada la interpretación gráfica de los resultados. Como conceptos básicos tenemos que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Como más conceptos tenemos las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Entre sus propiedades nos dice que el valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, y aquí vemos el intervalo entre menos 1 y 1 el valor de R. También tenemos que el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y, intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. También nos dice que el valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y por último nos dice que el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Tenemos también algunos errores comunes en las correlaciones. Un error muy común es concluir que la correlación implica causalidad. También tenemos que otro error proviene de los datos buscados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Los ejercicios que vamos a ver en este capítulo, que es el capítulo 10, tenemos el 10.2, correlación, un ejemplo y un ejercicio; en regresión, un ejemplo y un ejercicio; variación e intervalos de predicción, un ejemplo y un ejercicio; y por último, regresión múltiple, un ejemplo y un ejercicio. Será un total de 8 entre ejemplos y ejercicios. Pasamos con el primero, que es el 10.2, es el ejemplo tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Statlib en Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Trama, Ed Neurology, volumen 50, número 5, y nos dice: hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Y nos hace otro cuestionamiento: parece que las personas con cerebros más grandes son inteligentes. Y aquí tenemos los datos: tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Tenemos aquí los datos con los que vamos a trabajar, por lo cual vamos a pasar a abrirlos directamente en Minitab. Aquí tenemos ya los datos. Una vez que los tenemos, vamos a proceder para resolver el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir al apartado de gráficas. Después, ya que estamos aquí en gráfica, nos muestra todas las opciones. Vemos que está de puntos, está histograma, tenemos la gráfica de cajas, tenemos varias, pero aquí la que nosotros nos vamos a ir es en la primera, que es la gráfica de dispersión. Nos vamos a ir aquí
y nos va a mostrar las opciones si queremos simple, en grupos, con regresión, regresión y grupos, y más opciones, con conector de línea para que se unan los puntos, y con conector y grupos de datos. Aquí nosotros vamos a seleccionar el que es de regresión y le vamos a dar en aceptar o en OK. Después nos va a pedir que ingresemos los valores de X y valores de Y. En nuestro caso vamos a usar lo que es como la variable Y. Para nuestro caso vamos a usar lo que viene siendo el coeficiente. Vamos a dejar el coeficiente intelectual como Y. Aquí lo vamos a seleccionar. Ahí está. Y como X vamos a seleccionar el tamaño del cerebro. Después aquí vemos las diferentes opciones que nos muestra. Nos dice la escala que vamos a manejar. Nos dice lo que son las etiquetas, la vista de los datos, múltiples gráficas o las opciones que vamos a manipular. En nuestro caso lo que vamos a utilizar o lo que vamos a manipular va a ser más que nada así. Lo vamos a dejar como está y le vamos a dar aquí en aceptar. Una vez que le dimos en aceptar, nos va a arrojar ahorita aquí el gráfico. Esperamos a que nos cargue el gráfico. Lo que es tenemos lo que es la gráfica de dispersión entre ambas relaciones, tanto del tamaño del cerebro como el coeficiente. Lo que nos podemos dar cuenta aquí es que principalmente para que haya lo que es una mayor correlación, los puntos deberían estar más cercanos a lo que vemos aquí, que es esta línea transversal. Y como podemos ver, tenemos mucha dispersión de datos, ya que por ejemplo estos están muy alejados, al igual que estos datos, y los más cercanos sería este grupo de datos, estos 4 datos que tenemos aquí. Aquí igualmente podemos revisar que por ejemplo estamos detectando que este valor, que es el del tamaño del cerebro, por ejemplo aquí nos está diciendo que es de 102 y es 1176, y aquí nos está diciendo que es de 1049 y 103. Estos son los que tienen una mayor relación entre ellos. Después nos decía el cuestionamiento. Aquí nos está diciendo que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre un punto y otro. Aquí a lo que se puede ver, por esta simple gráfica podríamos decir que no hay la suficiente evidencia, porque por lo que le mencionaba, hay una dispersión muy notoria en lo que son los datos. Después, para tener un mejor análisis, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir aquí a donde dice asistente. Nos vamos a ir al apartado que dice regresión. Esto es para hacer todavía un análisis más profundo de los resultados. Nos vamos a ir ahí en regresión y nos da varias opciones. Vamos a poner aquí regresión simple. Vamos a colocar lineal. Aquí en la columna vamos a poner los valores que queremos, que es para la columna Y el coeficiente, que es el que habíamos colocado al inicio, y columna X el tamaño del cerebro. Lo colocamos.
lo colocamos y una vez que ya colocamos los datos le vamos a dar directamente en aceptar, donde nos va a mostrar los diferentes tipos de gráficas. Vamos a esperar a que nos aparezca. Apareció las gráficas correspondientes a cada uno de lo que nosotros seleccionamos. Aquí tenemos todo lo que es el resumen. Tenemos, por ejemplo, aquí que nos indica que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro nos dice que no es significativa de forma estadística. Nos da lo que es el valor de P de 0.620. Aquí nos muestra lo que es el mismo modelo, el modelo lineal de la gráfica de puntos, la que ya habíamos revisado. También nos dice el porcentaje de la variación por el modelo que utilizamos y nos está diciendo que el 3.21% de la variación en el coeficiente intelectual puede ser explicado mediante el modelo de regresión. También aquí nos hace otras anotaciones. Por ejemplo, nos está diciendo aquí que la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, que no es significativamente, o no es mediante los métodos estadísticos muy significativo, ya que nos aparece aquí que está en punto 18. Y aquí también nos muestra aquí más abajo lo que son algunos modelos adicionales para nosotros revisar los resultados, ya que por ejemplo nos da el modelo de lo que es la R cuadrada ajustada, el modelo con el valor de P, con términos lineales, con términos cuadráticos, con la desviación estándar residual. También nos indica aquí sobre los diferentes valores residuales, más que nada ajustados, y nos da aquí las diferentes opciones. También aquí nos muestra lo que es la predicción. Nos da como un reporte que si nosotros quisiéramos como pronosticar o predecir qué es lo que pasaría con los demás valores, tomando en cuenta el 95% de lo que es el intervalo de confianza, entonces nos daría estos resultados. Nos podríamos predecir tanto estos X como estos Y, tomando en cuenta lo que nosotros colocamos al inicio. También nos da algunas advertencias o anotaciones. Por ejemplo, nos dice que por la cantidad de datos, nos dice que nuestro tamaño de muestra, que fueron 10, no es lo suficientemente amplia, o el tamaño no es el suficiente para proveer una mayor precisión de los datos estimados entre ambas relaciones, ya que, como lo decía al inicio, entre los principales puntos se percibe que sea una cantidad de datos un poco mayor. Incluso aquí nos está diciendo, para obtener una mayor precisión estimada, las muestras deben de ser aproximadamente de 40 o más para que puedan ser utilizadas. Entonces eso es algo de lo primero que tendremos que tomar en cuenta para tener un resultado más preciso. También nos da aquí como otras anotaciones, pero más que nada con todo ese análisis que ahorita realizamos de las gráficas, podemos concluir que ambos cuestionamientos, que nos dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe la correlación entre ambos puntos, que estaríamos diciendo que no. Y también parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, no, ya que no hay la suficiente evidencia. Incluso nuestro valor de P y nuestra correlación, como lo decían los mismos datos, teníamos que haber agregado más para que nuestra correlación fuera más adecuada a lo que se pretende, y entonces ahora sí podríamos tener una mayor evidencia. Pasamos al segundo, al 10.2, el ejercicio, el cual es el calentamiento global. Tenemos que la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Igual nos muestra, es parecido al ejemplo, nos muestra lo que es la cantidad de CO2, nos muestra la temperatura, igual aquí lo podemos ver,
También podemos ir como tomando el, como un pequeño análisis que igual nos está dando los mismos datos que el anterior. Me parece que son 2 4 6, nos está dando 10 datos. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos analizar con esto, pero igual es una cantidad pequeña de datos. Vamos a abrir, poder realizar las gráficas y analizar los resultados. Abrimos los resultados. Vamos a hacer nada más aquí dos opciones o dos formas de obtenerlo, lo que es la correlación. Una como fue como la anterior, ya lo vimos de manera gráfica. Ahora vamos a hacerlo también de manera así directa, que nos arroje el resultado. Entonces, para esto lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas y la opción de correlación. Después nos dice qué variables queremos. Si recordamos como lo vimos en los conceptos, nos decía que no importa si colocamos este o este que sea X o Y, entonces lo podemos colocar de cualquier manera, lo ponemos el siguiente y le damos en aceptar. Una vez que le dimos en aceptar, nos va a arrojar aquí los resultados. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, más que nada, aquí lo tenemos por lo que es el correlación de Pearson con el 95%. Aquí lo tenemos. Si podemos ver en esta parte, si tenemos un poco más los puntos, digamos, más cercanos a comparación como lo vimos anteriormente. Y también a lo que vamos a hacer, lo vamos a ver igual de forma gráfica. Nos vamos a ir a aquí, nos vamos a ir a la gráfica con nos va a pedir las variables, vamos a ponerlas como Y, el CO2, aquí cuál teníamos como Y, no, la temperatura, para que lo tengamos igual, la temperatura la vamos a poner como y como X vamos a poner el CO2, le vamos a dar en aceptar. Y aquí lo tenemos. Si revisamos es prácticamente la misma gráfica, solamente que aquí no tenemos la recta para indicarnos lo que es la regresión o la relación. Aquí sí lo tenemos. Entonces aquí podemos ver que hay una mejor correlación porque, por ejemplo, por otro punto por acá y otro punto por acá, ahí sí los tenemos de una forma más agrupada. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, aquí también lo que obtuvimos respecto a lo que son los valores, lo que tenemos también respecto a lo que son los valores que estamos revisando, que fue de 0.892, tenemos que incluso nuestro valor de P fue diferente de 0 o fue mayor a 0, por lo que aquí estamos revisando y lo que vamos a hacer también es decidiríamos que rechazamos la hipótesis nula porque tenemos que lo que es la correlación o el valor que nos arrojó fue diferente de 0, que fue el que podemos ver aquí arriba, que fue de 0.892 para este ejercicio. También vamos a pasar directamente a lo que es el asistente para revisarlo. Igual nos vamos a ir a regresión para analizar más resultados. Después nos vamos a ir igual, exactamente igual que como hicimos a la anterior, regresión simple. Vamos a poner los datos como columna Y, vamos a poner la temperatura, columna X vamos a poner CO2, así como se ha estado manejando. Vamos a poner lineal y vamos a dar aquí en aceptar. Vamos a esperar a que cargue las gráficas.
nos arrojó lo que son los resultados, nos arrojó las gráficas y podemos ver que aquí por ejemplo nos dice que la relación a través de la temperatura y el CO2 de partes por millón es estadísticamente significante y nos dice que el valor de P es menor a 0.05, que lo aquí tenemos es de 0.001. También nos está diciendo que el 79.56% de la variación en la temperatura en grados centígrados puede ser explicado mediante el modelo de regresión. Y también nos está diciendo que la correlación positiva y nos da el valor de R es igual a 0.89. Recordemos que nos decía que al inicio también el valor de correlación está entre menos 1 y 1, aquí es de 0.89. Nos indica que cuando el CO2 partes por millón incrementa, la temperatura también tiende a incrementarse. Entonces nos está diciendo que sí, que si sube uno también va a subir otro de forma lineal. Es por eso que aquí sí podemos decir que hay correlación. Aquí nos muestra la misma gráfica con el modelo lineal. Nos da algunas otras opciones de modelo, como ya lo vimos, la R cuadrada, términos cuadráticos para el valor de P y el residuo de la desviación estándar o la desviación estándar residual. Aquí tenemos lo que son los valores ajustados, la misma gráfica, y tenemos lo que son los pronósticos o las predicciones, que si nosotros quisiéramos calcular más valores con respecto a los que ya tenemos, aquí podemos ver, nos podemos dar cuenta que sí, la mayoría van a estar muy cercanos, así como nos dio los iniciales, los demás también van a estar muy cercanos. También nos da algunas anotaciones, pero como podemos ver en el otro eran como más advertencias que en este. En este prácticamente nos está dando solamente una advertencia y más que nada informativos, y este es correcto, ya que nos está diciendo que por ejemplo en datos inusuales nos dice que no hay datos inusuales o puntos con datos inusuales. Nos dice que los datos inusuales tener una mayor influencia en los resultados, pero nos está diciendo que está correcto, no nos está dando ninguna advertencia, nada más que como también lo decía al inicio, sí nos está diciendo que la muestra o el tamaño de la muestra, que es de 10, no es lo suficientemente amplia para poder proveer una mayor precisión estimada de la relación entre ambos. Igualmente nos da una sugerencia que debemos de tomar de preferencia entre 40 o más valores, que eso es lo que normalmente se utiliza. Entonces aquí con todos estos datos sí podemos concluir que de acuerdo a lo que nos dice si hay una correlación, es decir, nos pregunta si hay una correlación entre la temperatura y la concentración. Sí, sí hay una correlación, nada más que también como sugerencia sería analizar un poco una mayor cantidad de datos, pero sí, sí siguiente, que son igual conceptos básicos. En este caso es a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre los dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Aquí lo podemos ver que nos dice y es igual a b0 más b1 por x. Y nos está diciendo que la ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. También nos dice que cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Aquí, como nos dice el del diagrama de dispersión, que es el que veíamos hace unos minutos, era lo que pasaba, que un valor atípico eran los puntos que de repente estaba la gráfica y el punto casi estaba en la esquina en lugar de estar cerca de la recta.
También tenemos que para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a la Y observada menos la Y. Nos dice es Y menos la Y con la Y testada. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se ha reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y testada. Y pasamos, una vez visto estos conceptos, pasamos al ejemplo, que es edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de la cintura. Determinar la ecuación de regresión, gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos los datos, vamos a abrirlos para poder resolver el ejercicio. Aquí lo estamos revisando, ya nos arrojó aquí los resultados, entonces vamos a irnos a estadística, nos vamos a ir a estadística básica, a lo que es la correlación, y nos pide que ingresemos los datos. Vamos a ingresar la edad hombre, el tamaño de cintura. Igual nos podemos ir aquí a opciones para revisar que esté con el método Pearson. Vamos a dejar esta, le vamos a dar en OK y nos va a arrojar los resultados. Aquí tenemos los resultados y nos está diciendo que aquí está con los valores utilizados, tenemos este valor, y aquí incluso nos da el valor de R, que fue que es de 0.845. Esto es para este dato, pero recordemos que el ejercicio, incluso aquí podemos ver la correlación que hay. Podemos ver que en parte están agrupados los datos, pero lo que nos pide el problema es que nos dice que el determinar la ecuación de regresión y con base en la predicción en obtener para 20, 40 y 60 años. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Nos vamos a ir aquí, gráfica, bueno, no, estadística, luego nos vamos a ir a regresión. Vamos aquí que es el tamaño de cintura. En el X vamos a poner lo que es la edad. Nos pide que el tipo de regresión vamos a poner lineal. Vamos a ver las opciones que nos da para modificar. Este lo vamos a dejar igual. Vamos a ir a las gráficas. Nos dice que cuáles queremos: histograma, la normal, residual. Vamos a poner todas, que estén todas en una, y le vamos a dar en aceptar. Aquí lo tenemos. En nuestro resumen del modelo tenemos nuestros valores. También tenemos el análisis de la varianza. Nos tenemos que el valor de P fue de 0.000. Después tenemos aquí lo que es la gráfica ajustada, y esta es nuestra ecuación. Nos está diciendo que el tamaño de la cintura de los hombres es igual a esta ecuación, esta fórmula, y si recordamos la ecuación decía Y es igual a B más, creo que, bueno, B0 más B1 por X, que es esta fórmula. Entonces, si queremos para ¿cuánto nos pide? Nos pide 20, 40 y 60. Entonces, si hacemos primero para 20, vamos a multiplicar este primero, 0.650, no, aquí está mal, 62,59, y por la edad que nos pide, por 20, y a eso le vamos a sumar el valor que tenemos, que es 59.64, y nos da un valor de valor para lo que es la cintura
a los 20 años. Nos da ese valor que fue de 72.158. Ese es para los 20. Ahora para los 40 vamos a hacer lo mismo con lo que ya tenemos. Con lo que ya tenemos igual es 0.6259 por los 40 años más 59.64. Igual vamos a hacer lo mismo, 0.6259 por la edad, que son 60 años, más el valor que ya tenemos, 59.64, y nos da ese valor. Entonces, cintura a los 60 años, 97.194, y esos son los valores estimados o los valores pronosticados de acuerdo a la ecuación que tenemos. A la ecuación de regresión serían igual lo podríamos calcular para cualquier otra edad, para 21, 25, el número que sea, porque al fin de cuentas aquí cambiando. Entonces así lo podemos hacer el cálculo. Aquí también podemos ver lo que es la gráfica de puntos de la probabilidad normal contra la ajustada, contra lo que es el histograma. Igual vemos, por ejemplo, lo acercamos, aquí tenemos que para este valor tenemos esta relación y esta respectivamente, y así sucesivamente. Si queremos realizar también un análisis todavía mayor de los datos, nos podemos ir aquí a gráficas, nos vamos aquí a ir a esta que es la de puntos con regresión, le vamos a dar en aceptar, vamos a poner los valores que en la le vamos a dar en aceptar y aceptar. Vamos a esperar a que aparezcan las gráficas. Aquí ya nos arrojó lo que son los resultados. Ya nos arrojó aquí lo que son las gráficas. Entonces, si igual las vemos de los datos resumidos, tenemos que la relación entre la edad hombre y el tamaño de la cintura es estadísticamente o es significativamente a 0.05, obtuvimos un valor de P menor a 0.001. También tenemos que el porcentaje de la variación por el modelo de regresión, tenemos que el 71.41% de la variación de edad hombre puede ser explicada mediante el modelo de regresión, que es este que tenemos aquí. También tenemos que la correlación entre Y y entre X nos dice que la correlación positiva nos dio un valor de R igual a 0.85. Nos indica que cuando el tamaño de la cintura de los hombres incrementa, la edad de hombres tiende a incrementar, es decir, que incrementan de forma lineal, aumenta uno, aumenta otro. Y fue justo por la fórmula también, que como lo vimos y aquí lo calculamos, si aumentaba uno, aumentaba otro también respectivamente. Tenemos los diferentes modelos, al igual que en ejercicios anteriores. Tenemos recta de regresión y tenemos también algunas anotaciones. Nos dice que por ejemplo aquí tenemos marcado también uno correcto, dos informativos y una advertencia, y más que nada nos está diciendo que la muestra de datos nos está diciendo que n
que n que es lo suficientemente amplia, ya que nos dice que n es igual a 40 para obtener un preciso o una estimación precisa de lo que es la relación entre ambos. Entonces, como vimos anteriormente, teníamos 10 datos, nos daba que debía ser mayor. Aquí, como ya tenemos hasta 40 o 40 datos, entonces ya nos está indicando que es correcto. Por lo cual, estos serían los resultados para ese ejercicio. La cintura de los 20 es 72.158 centímetros a los 40. Ejemplo, y pasaríamos directamente a lo que es el ejercicio. En el ejercicio nos está diciendo que es igual edad y tamaño de la cintura, pero ahora de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de la cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a la edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a abrir también aquí los datos, los vamos a abrir. Aquí ya tenemos lo que son los datos los datos del problema. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión y nos vamos a ir a lo que es la gráfica ajustada. Vamos a seleccionar los valores. Las cuatro gráficas que estén dentro y le vamos a dar aquí en aceptar. Vamos a esperar a que nos aparezcan. Aquí tenemos ya lo que son los valores. Vamos a ver las gráficas. Aquí tenemos las gráficas. Nos está diciendo nada más que aquí lo hicimos al revés porque nos está pidiendo el valor a esa edad. Entonces nada más aquí vamos a cambiarlo para que nos aparezca diferente. Aquí ya lo revisamos y ya se hizo la pequeña corrección. Nada más fue invertir los datos, ya que aquí lo teníamos para si quisiéramos calcular la edad con respecto a la .88095 por 18, que es la edad que nos está pidiendo, y vamos a sumar el valor que ya tenemos, que es de 54.12 y nos da 68.6. Entonces para edad de 18 nos da que es igual a 68.691. Ese es para 18. Ahora nos vamos para 36. Para 36 va a ser lo mismo, 0.8095 por la edad, que es de 36, más el nos da 83.262. Y nos vamos por último a 0.8095 por 54 más el valor que ya tenemos, y es 97. Entonces para edad de 54 es igual a 97.833. Estos serían los valores respectivamente: en 18 años 68 centímetros, 36 83 centímetros, 54 97 centímetros. Igual nada más vamos a hacer un pequeño análisis con el asistente, igual
nos aparece y vamos a poner lo mismo, que es aquí regresión simple. Vamos a poner los valores, que en este caso es es cintura en el Y, en el X sería la edad. Vamos a poner aquí lineal y vamos a ver las gráficas que nos aparecen. Aquí lo tenemos lo que es el resumen de lo que es nuestro reporte de las gráficas. Tenemos que la relación entre la cintura de mujeres y la edad es estadísticamente significante. También tenemos que el porcentaje de la variación por el modelo nos dice que el 75.35% de la variación que hay en la cintura de mujeres puede ser explicado mediante el modelo de regresión, y aquí nos da nuestro valor. También nos está diciendo que la correlación entre X y Y nos dice que la correlación positiva con un valor de R igual a 0.87 nos indica que cuando la edad de mujeres aumenta, la cintura también aumenta, que es justo lo que vimos en modelos, como los vimos. Nos da lo que son las gráficas residuales. Sería aproximadamente entre estos dos datos, entre 82 y 84, que sería 83, y fue 83. Y por último, para 54 estaría entre este y este dato, entre 96 y 98, y nos dio 97, con lo cual podemos afirmar que está correcto nuestro cálculo. También aquí ya nos hace anotaciones que ya esto está correcto, también está correcto esta parte, y también la cantidad de datos. Nada más nos dice que en datos inusuales que hay 4 puntos que son muy altos y que quedan fuera de lo que es la ecuación, que justo es lo que vimos aquí. Y aquí nos podemos dar cuenta, es un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, pero todo lo demás se encuentra dentro del rango. Eso sería para este ejercicio, esos valores. Vamos al siguiente, el cual nos ejercicio, el cual nos dice que es aquí está, pasamos a este. Nos dice que un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión, la desviación sin explicar o residuo, la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. También nos dice que el error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. También nos dice que el error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Pasamos directamente a lo que es el ejercicio, el cual es el 10.4, es ejemplo, bueno, más bien el ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo por galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y por último, 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de producción del 95% para el consumo en carretera. Vamos a abrir los datos para pasar a resolver el ejercicio. Vemos lo que son los datos, entonces para resolvernos vamos a ir a estadísticas, regresión.
Nos vamos a ir aquí a lo que es regresión y ajustar el modelo de regresión. Y aquí nos va a pedir que ingresemos los datos, que para nuestro caso lo que vamos a necesitar va a ser lo que es, vamos a necesitar solamente lo que es la respuesta y lo que es lo que es la predicción continua. Entonces para la respuesta vamos a ingresar el que dice carretera millas por galón, ya que es lo que vamos a analizar, y aquí vamos a ingresar en predicción continua lo que es el peso en libras. Lo anexamos y vamos a revisar lo que es el modelo, lo que nos indica. Este no lo vamos a modificar. Intervalo de confianza de 95 es lo que nos dice el ejercicio. Aquí tampoco lo vamos a modificar. Paso a paso tampoco. En gráficas aquí sí, porque necesitamos todas las gráficas para analizarlas. Resultados, ya están todos seleccionados y vamos a darle en aceptar para que nos muestre los resultados. Tenemos ya los resultados, tenemos lo que es el análisis y tenemos aquí que en peso en libras el valor de P fue de 0.0. Entonces tenemos que este valor, como es menor a 0.05, podemos aquí decir que tenemos la evidencia para rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alternativa. También aquí lo estamos revisando, y otro valor que podemos analizar sería, ¿dónde están las gráficas? Aquí tenemos también en cuanto a lo que nos dice que el problema nos dice la nos está indicando que sí hay una correlación entre ambos datos, es decir que entre uno y otro sí se tiene esa relación de acuerdo a la recta de regresión que nos está arrojando. Después nos dice el porcentaje. El porcentaje aquí ese lo podemos obtener, el porcentaje ese lo teníamos por aquí. ¿Qué porcentaje? Aquí lo tenemos. Aquí nos está diciendo que en cuanto a lo que es el porcentaje, nos dice qué porcentaje de la variación del consumo explicarse por la correlación lineal. Aquí estaríamos teniendo lo que es el valor de porcentaje, y también por último nos pide el valor de lo que es, nos pide el valor del coeficiente de correlación lineal. Para sacar ese valor nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, nos vamos a ir a correlación y vamos a ingresar los datos que requerimos, que son los pesos en libras y el otro sería el consumo. ¿Dónde está el consumo? Aquí está, y es este. Y le damos aquí y le damos en aceptar y nos va a mostrar los resultados. Aquí ahorita los está cargando. Aquí está. Aquí tenemos nuestro valor.
Y como podemos ver, como este valor fue menor al valor de que es de 0.05, entonces como lo mencionamos anteriormente, estaríamos rechazando la hipótesis nula y nos estaríamos quedando con la hipótesis alterna de acuerdo a todos los resultados que pudimos ver ahorita de este ejercicio. Pasamos al siguiente. El cual es el 10.4 ejercicio. Estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar